Y hago un saludo a todos aquellos que nos están viendo ahora y a los que nos van a ver después, porque sabemos que hay otra gente que se conectan luego. Y qué bueno es Dios que prepara las cosas tan perfectamente, que la semana pasada estábamos hablando de unidad, ¿verdad que sí? Y hoy continuamos, ¿verdad?, con nuestro hermano René, hablando sobre la unidad. Y qué bueno que Dios me dio un pie forzado, porque ayer el Puerto Rico tuvo una maravillosa victoria, ¿verdad? Y el Puerto Rico, el Team Rubio, a pesar, escuchen esto, de tener unas bajas significativas, que todos conocemos que eran peloteros muy importantes, los cuales nos traían, y digo me incluyo, nos traían incertidumbre del éxito que podían alcanzar estos muchachos. Y gracias a Dios que esta gente nos han dado un ejemplo de unidad y de confianza en Dios, y Dios lo ha bendecido con dos maravillosas victorias. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la unidad, y adicional de la importancia, vamos a traer a colación, que sabemos que es muy importante, qué cosas afectan, alteran y perjudican la unidad de la iglesia. Les voy a pedir que se pongan de pie y me acompañen a buscar en sus Biblias. Primera de Corintios 1, del 17 al 18, y luego vamos a leer el 21. Y traigo aquí a la mejor parte de mi vida, que ahí estoy obedeciendo a varias personas que se me acercaron. Honestamente, créanme que tomé muy en cuenta lo que ustedes me estaban diciendo. Ella es parte de mi ministerio y del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, y por eso ella está aquí conmigo. Y ella va a leer 1 Corintios 1, 17, 18 y 21. ¿Están todos con las Biblias y sus celulares? Vamos a leer la palabra del Señor, que es palabra viva del Dios viviente. 1 Corintios 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Permítame orar. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos toda gloria, toda honra, todo honor, todo loor es tuyo, Señor. Hoy venimos aquí, Padre Santo, una vez más para predicar tu buena palabra. Tu palabra que es importante y que es muy valiosa, Señor. Te pido de manera especial que la usemos para edificarnos, Padre Santo, para transformarnos, pero hoy, mucho más que nada, te pido que la usemos para confrontarnos, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Dayan. Se pueden sentar. Una de las verdades que forman nuestro servicio a Dios es la realidad que la predicación del evangelio no es solo para los incrédulos. Pensamos que los domingos, los mensajes que venimos a predicar aquí son para los incrédulos, cuando el evangelio también es para nosotros los evangélicos, los que estamos convertidos. No importa si ya nos congregamos en una iglesia y decimos que somos cristianos. Todos necesitamos seguir escuchando la predicación de la buena noticia de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Necesitamos seguir escuchando el evangelio, porque los cristianos, escuchen esta palabra, nunca nos vamos a graduar del evangelio. El apóstol Pablo en Filipenses 3:1 dice: no me molesto de escribir lo mismo, y lo hago para proteger su fe, para darle seguridad. Y aquí el apóstol Pablo dice: no me envió a bautizar, sino a predicar. ¿A predicar qué? ¿Lo que la gente le gusta? ¿Lo que la gente quiere escuchar? ¿O lo que es necesario que la gente escuche? En lugar de enfocarse en el ritual del bautismo, que era la situación que estaba ocurriendo aquí, Pablo enfatiza el llamado a predicar al evangelio de Jesucristo. Los versículos anteriores, Pablo aborda que habían divisiones, conflictos que existían en la iglesia de Corinto. Los miembros de la congregación se estaban dividiendo en diferentes grupos, basados en sus líderes. Estaban siguiendo a Pablo, a Apolo
o a Pedro. Pablo está enfatizando que la unidad en Cristo es fundamental y critica la sabiduría y retórica humana en las formas de división en esta iglesia. Oye, me gusta esto. Primera de Corintios nos enseña que el énfasis principal de la vida cristiana debe estar en la predicación del Evangelio y el poder de la cruz de Cristo. El bautismo, los ministerios, el trabajo social, etcétera, etcétera, aunque son importantes, no debo opacar el mensaje de la fe central que es Cristo Jesús. Es un recordatorio de lo simple, pero qué interesante lo que dijo nuestro hermano René ahorita, pero suficiente, que es el mensaje de la cruz. Y nos llama a mantener la unidad en Cristo y evitar divisiones basadas en sabiduría humana. Y quiero traerle a colación algo, ¿verdad? Que abuelo de pájaro, voy a decir como un paréntesis, sobre las mega iglesias. Las mega iglesias fueron diseñadas para hacer movimientos de crecimiento constante. Pero en marzo 20, las puertas de las iglesias cerraron debido al COVID. Muchos de los líderes esperaban que tan pronto abrieran las puertas, las restricciones feligreses retornaran en masas. Estaban equivocados. Sucedió algo que era imposible. Las personas descubrieron que tenían la misma experiencia al alcanzar su celular. Para muchos la experiencia se volvió intercambiable como cualquier otro video motivacional que encontramos en YouTube. Predicadores evadían la predicación clara, precisa y concisa de la cruz del Calvario y la sustituían por la palabrería, vanas filosofías y huecas sutilezas. Palabras como prosperidad, riqueza, victoria, abundancia proliferaban en los sermones, eran prioridad en los sermones y no hablaban de la cruz del Calvario. Algunas de estas iglesias perdieron un 30, un 40% de sus feligreses, otras hasta un 50%. ¿Por qué? Porque había falta de coinonía, falta de unidad, que también fue un factor para la caída de estas iglesias. Hay una historia de una muchacha que se llama Jennifer Martínez. Ella ilustra claramente este fenómeno que afectó a millones de americanos. Y yo lo traigo a colación porque sé que también afecta a iglesias pequeñas como la de nosotros. Notó que habían mensajes que eran superficiales, repetitivos. Ella decidió, después de 8 años, estar congregándose en una mega iglesia, empezar una congregación de 60 personas. Resultó que ahí encontró lo que faltaba: peso, sustancia y unidad. Y esto que nosotros tenemos que resaltar es que el evangelio que nosotros predicamos, aunque es una locura, es necesario. Un Dios que se viste de hombre, se mete en el cuerpo de un esclavo y se mete en una cruz, eso es locura, pero es lo que necesario, que necesita escuchar la gente. Jesús murió por los pecadores, por consiguiente es una muerte sustituta. Con su muerte redime a los hombres del pecado. Predicar a la gente la muerte de Jesucristo es suficiente para todos, pero eficiente para aquellos que le creen. Y predicar este evangelio es algo que es bueno, es importante y es valioso. Bueno, importante y valioso. Y nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hemos experimentado lo bueno que ha sido este evangelio. La palabra del Señor dice en Hebreo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y las palabras que deben llamarnos la atención ahí es útil y eficaz. Significa que han sido buenas, seguras, competentes y capaces en cada una de nuestras vidas. Isaías 55, así lo expresa. ¿Lo tiene Samuel? Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Mientras los discursos humanos pueden ser olvidados, la palabra de Dios permanece para siempre, actúa y transforma. Denle un aplauso al Señor. Es buena la palabra de Dios. Es buena. Segundo, es importante. ¿Por qué es importante? Debido al valor que tiene cada alma humana. ¿Por qué el alma humana tiene tanto valor? Porque vivirá para siempre. Gracias, pastor.
Créanme que hoy estoy más nervioso que nunca. De verdad que sí, que Dios ha estado como por 3 semanas levantándonos. Allá a las 2:37 ayer, Silva. A las 2:37 me levantó ayer. ¿Por qué el alma humana es de tanto valor? Porque vivirá para siempre. Cada persona que tú conoces tiene un alma que vivirá para siempre, ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno. La Biblia lo dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios da tanta importancia a las almas de los hombres que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, al fin de que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando nosotros podamos comprender cuán preciosas son todas las personas para Dios, escuche esto, haremos todo lo posible por ganarlas para Cristo. De hecho, 2 Corintios dice que Dios nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación. En Ezequiel capítulo 3 dice que Dios va a reclamar a nosotros, porque nosotros somos los atalayas. Nosotros tenemos que amonestar a la gente de sus malos caminos. Y si no lo hacemos, Dios va a demandar su sangre de la mano de nosotros. Y eso nos debe preocupar. El Evangelio de Dios, número 3, es valioso. El Evangelio es valioso porque Jesús pagó el precio máximo por salvarnos a nosotros, a ti y a mí, de nuestros pecados y del castigo eterno. Por lo tanto, cuando hablamos de vivir dignos del Evangelio, hablamos de vivir dignos del precio que Jesús pagó por nosotros al morir en la cruz. Y esto, mi hermano, no es poca cosa. Vivir digno del Evangelio es vivir como Jesús. Vivir como Jesús y vivir para Jesús. Y es valioso porque en 2 Corintios 4 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Dios ha depositado dentro de nosotros este Evangelio, que somos vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que portamos, mis hermanos, es algo muy valioso. Y hace poco leí una historia de una anciana de 90 años. Ella vivía en el norte de África. Se preparaba para vender su casa humilde. Una casa pequeña, pero ella quería todavía algo más pequeño, algo fácil de manejar, de mantener. Cuando llegó el tasador, vio allí una vieja pintura religiosa que estaba sobre la estufa en su cocina. Tras examinarla, le aconsejó a la señora, a la anciana, que la llevara a un experto en arte. Esta mujer había tenido esa pintura por mucho tiempo, décadas llevaba esa pintura allí. Se le había regalado a un familiar. Nunca había pensado que tuviera tanto valor. Cuando finalmente el experto la revisó, descubrieron que se trataba de una pintura muy rara de un famoso pintor renacentista italiano. Estaba valorada en 7 millones. ¿Lo reconocemos? ¿Le damos ese valor? Y el texto bíblico que acaban de leer nuestras hermanas es el más importante. Digo, todos son importantes, pero es donde se basa hoy la predicación de hoy. Todo esto que hablé ahora por los pasados 5 o 7 minutos es una introducción. Porque en San Juan capítulo 17, 20 al 23, tenemos que leerlo otra vez y voy a leerlo con calma porque de aquí es que vamos a partir. Dice aquí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, escuche, la gente que nos están mirando, como muy bien estaba diciendo nuestro hermano René en la clase dominical, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Y yo quiero que usted haga ejercicio ahora, donde dice para que todos sean uno. En vez de utilizar la palabra todos, usted mire a gente que está alrededor y usted ponga el nombre de alguien que esté por ahí cerca. Para que Frederick, Emilio, Danila, Dayan, Pastor, Raymond, todos sean uno. Una sola iglesia. Todos tenemos que ser uno. Y hermano, escuche esto, por favor. Atiéndame.
lo que acabamos de leer, yo quiero que usted se detenga un momento a pensar lo que acabamos de leer. Que contemplemos la grandeza de lo que acabamos de leer. No podemos tomar en poco lo que acabamos de leer. Porque escuche esto, si usted no lo ha hecho, piénselo bien. Lo que acabamos de leer es algo tan maravilloso que el Hijo de Dios haya orado por ti, por mí, antes de la corona de espinas, antes de la cruz del Calvario, antes de la última gota de sangre. Eso es grande, eso es maravilloso y eso es precioso. Con tu nombre, con tu vida en la mente, en su corazón. San Juan capítulo 17 es un documento espiritual eterno. Porque Jesús vio el futuro, vio generaciones de discípulos y en eso estabas tú y estaba yo. ¿Esto no es maravilloso? A mí este texto me ha cogido y me ha desbaratado, hablando en boricua de Carolina. Porque si yo veo cuando hacemos la Santa Cena y nos recordamos del sacrificio de Jesús en la cruz, cuando leo este capítulo 17, que Jesús oró por mí, antes de la corona de espinas, eso nos tiene que llamar a reflexionar y saber cuánto Jesús nos amaba. Él estaba viendo el futuro. Eso es extraordinario y eso a mí me encanta. Hebreos 7:25, Samuel. Por lo cual también salvar perpetuamente. Escuche bien. Cuando usted tenga a alguien al frente, y esto lo hago yo como supervisor y gerente de compañía. Yo le he dicho, cuando usted está ahí al frente, yo no vengo a escuchar los párrafos ni las oraciones, yo vengo a escuchar cada palabra que tú dices. Porque hay palabras que son importantes y tenemos que, y ahí dice perpetuamente. Salvar perpetuamente a los que en medio de él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Perpetuamente. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el cual murió y además resucitó. Y además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Jesús oró por mí. No puedo dudar de su amor. Pregunta otra vez. Dije que iba a hacer muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Cómo puedo vivir sin valorar que fui incluido en ese clamor sagrado, en ese clamor eterno? ¿Cómo podré vivir sin valorar que fue incluido en ese clamor sagrado? Pero hay un detalle importante que no podemos obviar. Y me gusta el silencio que estoy oyendo, de verdad que sí. Gloria a Dios por eso. Hay otro detalle muy importante y es el detalle que quiero resaltar esta mañana. Jesús no oró para que fuéramos populares. Jesús no oró para que fuéramos famosos. Jesús no oró para que fuéramos importantes. Él solo pidió unidad, verdad y santificación. Solo pidió verdad, unidad y santificación. En ese capítulo 17, oró para que fuéramos uno, para que podamos vivir unidos, para que vivamos en amor y armonía, siendo testimonio de lo que el mundo necesita desesperadamente oír y ver a Dios. Jesús sabe y conoce que somos personas imperfectas, siguiendo a un Dios perfecto. Por eso oró por nosotros mucho antes que naciéramos. Antes de que pudiéramos pecar, ya Él estaba orando por nosotros. ¿No le parece eso increíble? ¿Te avergüenzas de servir a un Dios así? ¿Te avergüenzas de servir a un Dios que oró por ti antes de que tú pudieras pecar? Eso me parece increíble. Nuestra misión, escuchen hermanos, no son estrategias, no son actividades, no son ministerios. Es la manera en que nos tratamos unos a otros. Eso es lo que Cristo nos enseñó aquí en San Juan capítulo 17. Y en San Juan 13:34, Samuel, ¿lo tienes ahí? Dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que nos están viendo, que sois mis discípulos, si tuvieras el amor uno por otros. Es importante que nos amemos con nuestros defectos, que podamos ser pacientes, y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque si no, usted corre y yo corremos el peligro que Jesús nos confronte y nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad.
No podemos tomar livianamente esto, mi hermano. Es una severa advertencia de Jesús. Quienes profesan ser cristianos y aún realizando obras religiosas, pero viven en desobediencia a lo que Cristo estableció en San Juan capítulo 17 y carecen de una relación personal con Él y con el prójimo. El mundo podrá ver a Jesús y podrá ver que Jesús es real cuando vea a un pueblo unido. Buscar primeramente el reino de Dios, buscar a Dios primero, es lo primero que tenemos que hacer. Y esa es la clave para fortalecer la unidad. Vernos a todos a través de Jesucristo, que Él sea el enfoque principal. No voy a ver, bueno, puedo verlo, pero no voy a darle valor a los defectos de mi hermano. Más de 2000 años han pasado, pero la oración de Jesús sigue vigente. Cada palabra que Él pronunció aquella noche, cada petición que le oró al Padre, nos incluye, y más que nos incluye, nos confronta. Hoy, 8 de marzo, usted no puede coger este sermón como un sermón más. Tenemos que ser transformados, edificados por esta palabra. El mensaje de Cristo crucificado no necesita adorno de ninguna retórica humana. Vivimos en una generación obsesionada con lo visible, con lo inmediato. Una generación que confunde el ruido con la presencia de Dios y la emoción con la obra del maravilloso Espíritu Santo. No todo lo que emociona viene de Dios, pero todo lo que viene de Dios transforma. Voy a repetir eso. No todo lo que me emociona viene de Dios, pero todo lo que viene de Dios transforma. Jesús nunca compitió por atención. Nunca necesitó música envolvente para pararle los 4 pelos a la gente. Muchos pastores, y yo no quiero criticar esto, a veces ponen a personas en el piano y más bien están trabajando con las emociones de la gente. Y no estoy criticando eso porque cada cual con lo suyo, ¿verdad? Pero hay gente que sí, utilizan estas técnicas de manipulación emocional. Sus palabras no buscan provocar, las palabras de Jesús, perdón, no buscan provocar aplausos, sino confrontar corazones. Eso era lo que buscaba Jesús. Y muchos lo abandonaron, no porque hiciera milagros. Él hizo muchos milagros. Lo abandonaron porque dijo la verdad. Muchos de nuestros altares están siendo profanados porque queremos entretener a la gente. Cuando el culto se convierte en espectáculo, la verdad molesta, la verdad estorba. Cuando la emoción gobierna, el arrepentimiento desaparece. Cuando el escenario al que se predica se agranda, Cristo suele desaparecer. Tenemos que evaluar todos los mensajes a raíz de que si esta palabra edifica, transforma y confronta. Esas son las palabras que tenemos que utilizar domingo tras domingo. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. ¿Lo tiene Samuel? Dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, escuche la palabra, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Palabras como dije ahorita, prosperidad, éxito, bienestar, victoria. La gente quiere escuchar eso. Eso se oye bonito. Qué chévere. Victoria. Prosperidad, bienestar. Eso se oye bien. Ahora la pregunta, otra pregunta. ¿Estoy en un lugar donde se proclama el evangelio, donde se habla la verdad, o en un lugar donde solo vengo a levantar emociones? Peor aún, vengo los domingos a ser entretenido. Y lo más peligroso, mi hermano, no es que haya emoción. Lo más peligroso es que haya emoción sin verdad. Yo sabía que este mensaje, este sermón no iba a traer muchos amenes. La iglesia posmoderna de hoy vemos a muchos alejarse de la dura verdad. Algunas iglesias que antes predicaban la sana doctrina, ahora enseñan aceptables los mismos males que la Biblia condena. Algunos pastores, evangelistas, predicadores tienen miedo de predicar sobre ciertos pasajes de la Biblia, pero tenemos que predicar la verdad aunque duela. Si verdad queremos ser edificados, transformados y confrontados, tenemos que tener la palabra como es. Y mira lo que dice Marcos 3, 24 y 25. Qué interesante. ¿Lo tiene? Si un reino
está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Si una familia, si una iglesia, si un matrimonio están divididos, no pueden prevalecer. Jamás. La unidad genera poder. ¿Cómo es? La división genera destrucción. Un reino o un país dividido se destruyen. Los 12 discípulos eran diferentes en personalidad, antecedentes, profesiones, aunque unidos en una misma misión, seguir a Jesús. Lucas era médico, Mateo cobrador de impuestos, Pedro un pescador. Pedro era impulsivo, Lucas meticuloso, compasivo, Mateo decidido y obediente. Eran hombres ordinarios con diferentes trasfondos, propensos a dudas que Jesús formó para una labor extraordinaria. Y yo le voy a pedir al hermano Emilio que venga por acá. Frederick, ven acá. Porque yo quiero resaltar que lo mismo que sucedió en la iglesia antigua con los diferentes hermanos. Venga, sube, tú vas para acá, Frederick, no dé la vuelta, ¿dónde tú vas? Ahora está de modelo, pasarela. Ah, sí, bueno, no, él está bien vestido, lindo, ¿no? Yo se lo dije ya, créanme. Podemos ser diferentes y podemos tener diferentes opiniones. Mire, este muchachito que está aquí. ¿Nos parecemos? No nos parecemos. Estamos trabajando ahora un ministerio de multiplicación. ¿Que vamos a tener diferencias? Claro que las vamos a tener, pero tenemos que saberlas subsanar. Este joven que está aquí y yo, escuche bien, hemos tenido miles de diferencias. Y yo doy gracias a Dios porque yo he visto a Frederick desarrollarse. Mire, mi hermano, y a veces yo lo llamo, y voy a ser honesto, yo le llamo, macho, le voy a decir esto, y ya tú sabes que lo voy a echar yo por dentro. Cuando lo llamo, ese hombre tiene una mansedumbre. Y siempre tiene una contestación para todo. Y cuando engancha, yo digo, ya, che, otra vez me ganó. No le gano una. Está igual que a Dayan tampoco yo le gano una. Pero lo que quiero resaltar con esto es que a pesar de que tengamos diferencias, tengamos diferentes formas de pensar con respecto a X y Y, porque pasó en la iglesia. Te pueden sentar. Denle un aplauso a los muchachos. Tenemos llamados similares, que es seguir a Jesucristo. Como muy bien dijo nuestro hermano René ahorita, la Biblia declara que nosotros somos cartas abiertas. Y si yo tengo una diferencia con Frederick aquí, después todo el mundo la sabe, y ya, chillo, mira, véngase por ahí con la cosita de tú sabes, pues no estamos siendo edificados, no estamos siendo edificando a la iglesia. Podemos pensar diferente sobre temas particulares, y lo hemos vivido en la iglesia. La pandemia global, gente se quisieron vacunar, otros no se quisieron vacunar, pero eso no podía traer diferencia. En algunas iglesias pasó, aquí hubo gente que se vacunaron y otros que no, y eso no creó ninguna situación. Podemos pensar diferente en la elección de un gobernador o algún presidente. Eso también. Podemos pensar diferente, pero esas diferencias no pueden venir aquí a la iglesia. Podemos pensar diferente a deportes. Podemos pensar diferente a decisiones de la iglesia. Pero eso no debe ser el norte. El norte es seguir a Jesús. Y Jesús nos dio el ejemplo. No solamente nos dio el ejemplo, sino que nos dejó claramente en San Juan capítulo 17, lo que esperaba de cada uno de nosotros. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad de la iglesia se ve afectada negativamente por muchas cosas. Y ahora vamos a tocar los puntos neurálgicos de esto. La unidad de la iglesia se ve afectada negativamente por la envidia, los celos, la soberbia, las contiendas, el chisme, la falta del perdón y las divisiones. Y ustedes pueden poner la lista más larga si quieren. Estos factores rompen la armonía, desacreditan el testimonio del cristiano y dificultan la misión de la iglesia. Para mí, el orgullo, la búsqueda de poder, la falta de perdón son las que más trabajan en nuestras iglesias. Y yo no estoy hablando de esta iglesia, créanme que yo hablé con varios pastores amigos míos sobre este sermón y esto no está pasando solamente, esto pasa en todas las iglesias. Si usted se va de aquí porque pasó algo y va para otro lado, posiblemente encuentra algo a mayor o a menor rasgo, pero pasa. Donde quiera que haya seres humanos imperfectos, van a haber situaciones.
Pero yo creo y quiero hablar sobre dos que son bien importantes. El chisme, considerado un arma que daña la unidad, provoca conflicto y provoca separaciones. Proverbio, ¿lo tiene Samuel? Sin leña se apaga el fuego y sin chismoso se acaba el pleito. No hay mucho gloria a Dios. El perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Si usted busca Romanos, capítulo 1, versículos 29 al 32, Pablo incluye a los chismosos y calumniadores en la lista de conducta. Escuche esta palabra, que desagradan a Dios. El chismoso, el calumniador, desagrada a Dios. El chisme es una conducta que desagrada a Dios y afecta la unidad que Jesús pidió y oró en San Juan capítulo 17. Hoy es un día que nos vamos a examinar. La falta de perdón. Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Si yo hablo, predico, perdón, pero no le hablo a mi hermano, ¿de qué me vale? Si yo tengo una situación con mi hermano mayor, que no está aquí hoy, que la estoy dando ejemplo porque sí la tuve, pero yo sube, ¿quién es cristiano? ¿Yo? Porque tengo que ser cristiano, soy yo. Independientemente si él o yo tengo razón, yo tengo que comportarme como un cristiano. Y yo vengo aquí a predicarle de perdón y tengo una pelea con él. No creo. Eso no es saludable. Y escuche lo que dice Filipenses, este texto bíblico está brutal. Lo tienes ahí y te lo pedí en nueva versión internacional. Mira qué interesante. A mí me gusta, decirle a la gente, cuando usted lea un texto bíblico, cuando hay una coma, párese. Mire lo que dice ahí. Pase lo que pase. Hay una coma. Ahorita lo vamos a coger. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, ya sea que vaya a verlo o solo tenga noticia de ustedes, en mi ausencia, sabré que se mantienen firmes en el mismo espíritu, luchando unánime por la fe del Evangelio. Escuche eso. Pase lo que pase. Cada vez que una persona te traiciona, es injusta, te vitupera, es una oportunidad para tú mostrar más gracia. Uy. ¿Que es difícil? Chacho, claro que sí. La semana pasada yo me encontré a Esther y a, ¿cómo se llama? La mamá de ay, Dios mío. Marisol, afuera. Y estaban hablando un tema ahí, yo salí de presentado, me metí en la conversación. Pero hablando, honestamente, de que hay cosas que suceden en los trabajos, y yo doy el ejemplo porque estuve pasando por una situación con un compañero sumamente difícil, que al fin y al cabo terminé en recursos humanos. Luego de 3 veces, y apliqué lo que dice la Biblia, hablé con él solo, no pasó nada. Hablé con él con testigos, no pasó nada. Al fin y al cabo, pasó lo que pasó y tuve que pararme frente a recursos humanos. Directora de recursos humanos, gerente de manufactura, supervisor y la persona. Cuando yo entré, ¿qué hice? No esperaba estar aquí, llevo 26 años en esta planta, es la primera vez que paso por esto. Perdóname, si te fallé, y lo dije. Y esto lo tengo que resaltar. Por 4ª ocasión estoy dando mi brazo a torcer, pero ¿quién es cristiano aquí soy yo? Así que perdóname. ¿Que fue difícil? Claro. Perdonen que use esta frase, me tuve que tragar el orgullo, a pesar de que yo sé que yo estoy bien. Pero ¿quién es cristiano? ¿Yo? Yo tengo que reflejar lo que hizo Cristo en mi vida, aunque sea difícil. Y mire si Dios es maravilloso, que para completar este mensaje, este viernes pasado me dio una experiencia espectacular. El viernes fui para Plaza y allí cuando estoy llegando me estaciono y de momento viene un señor mayor a acercarse y venía con un tratado en la mano. Y yo qué chévere, porque pues eso es lo que me gusta a mí, eso es mi fuerte, andar con tratados. Pues se me acercó, me da el tratado, me dice Dios te bendiga. Cuando yo le contesto Dios te bendiga, pues empezamos una conversación bien chévere. Estuvimos como media hora allí conversando. Imagínate, estuve hablando con ese señor como si lo conociera de años. Lo que yo quiero resaltar es que él me dio un testimonio tan terrible de lo que es el perdón. Y ya estamos aquí hablando de la falta de perdón. Ese señor, hace mucho tiempo atrás, uno de los mejores amigos de su hijo, mató a su hijo por una discusión. Y en plena corte,
Él se acercó al muchacho porque él lo conocía de toda la vida. Se acercó para perdonarlo. Y ustedes se ofenden porque fulano dijo algo. O porque malinterpreté algo que dijo alguien. O porque no me saludaron en la entrada. No es fácil, pero hay que hacerlo. Ese señor allí en el tribunal se levantó, le dio un abrazo a ese muchacho y me dice que todavía el muchacho está preso, ora por él. De hecho es apellido Crespo. Me acordé de Marina, de hecho le conté lo de Marina, le hablé hasta, bueno, estuvimos media hora allí hablando y después nos dimos un abrazo como si no hubiéramos conocido de toda la vida. Y esas cosas las hace Dios. Dios preparó yo tener ese encuentro con ese señor allí para que ustedes pudieran ver lo grande que es la gracia de Dios. Y no podemos ofendernos por cualquier sencillez que pase entre nosotros. Si tu cristianismo no te está costando tus opiniones, tu orgullo, tus planes personales, no te estás comportando de la manera digna del Evangelio. Solo eres un espectador en el templo. ¿Verdad que sí? Qué bueno, gracias, sierva. De hecho, le había puesto un asterisco, gracias por acordarme, le había puesto un asterisco porque es importante. Si tu cristianismo no te está costando tus opiniones, tu orgullo, tus planes personales, no te estás comportando de manera digna del Evangelio. Solo eres un espectador visitando el templo. El Evangelio es único porque solo puede fortalecer en nuestras vidas sin importar las circunstancias. Podemos vivir dignos del Evangelio, para poder vivir dignos del Evangelio, debemos cambiar nuestra perspectiva sobre las circunstancias de la vida. Las circunstancias difíciles ya no pueden ser excusas para no permanecer unidos, sino oportunidades para un mayor poder del Evangelio en nuestras vidas. Son oportunidades. Ahora, déjenme un segundo. Vamos con multiplicación. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ahora, ¿cuántos de ustedes también han deseado o han pensado que ustedes quieren que a sus hijos les vaya mejor que ustedes en la vida? ¿Verdad que sí? Qué bueno, claro, mira, claro, obvio, Billy. Ahora bien, ¿cuántos también queremos que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros? ¿Verdad que sí? Pues nosotros ahora estamos trabajando con un ministerio que se llama Multiplicación. Y esta iglesia va a ser la iglesia madre. Esta iglesia tiene que pretender exactamente lo mismo que nosotros pensamos como padres. Nosotros como iglesia, y digo nosotros, y yo voy a estar en ambos lados de la cancha. Voy a estar acá y voy a estar allá. Nosotros como iglesia tenemos que ayudar a que la iglesia que va a salir de aquí no cometa los mismos errores que nosotros hemos cometido. Al multiplicar o plantar la iglesia, hacemos copias idénticas de nuestro modelo. Lastimosamente, no tomamos el modelo de Jesús, el modelo de unidad del capítulo 17 de San Juan. Vamos a tener simple y llanamente el mismo resultado. Y esto está destruyendo el plan de Jesús en su oración por la unidad del capítulo 17 que acabamos de leer. El modelo del Nuevo Testamento era plantar muchas iglesias. Y tiene solo dos métodos que son principales: predicar la palabra de Dios y la oración. Y entonces tengo un texto bíblico para ustedes. Y me gustaría que los hermanos que están en el ministerio de multiplicación lo anoten. Primera de Corintios 1:10 dice claramente: les ruego, hermanos, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Les ruego, y como estamos pensando Trujillo Alto, les ruego, iglesia de Trujillo Alto, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ego, orgullo, envidia, celos ministeriales, chisme, falta de perdón, búsqueda de poder, contienda y muchas otras cosas, tenemos que destruirlas. Gálatas 2:18 dice: las cosas que destruí, las vuelvo a edificar, me convierto en transgresor. No puedo volver a construir, a edificar lo que ya yo destruí.
Tenemos que dejar a un lado todas esas cosas y empezar a caminar todos viendo la visión de Cristo, que es unidad. La unidad espiritual de los cristianos está ligada a la manera en que la iglesia presenta a Jesús al mundo. Es importante la manera en que nosotros presentamos a Jesús al mundo. Y ya estoy terminando, pastor, que ya lo vi que se paró. La unidad espiritual está marcada claramente en Efesios 4, de 2 a 6. Y Pablo resalta 5 de esas cualidades que son necesarias para mantener la unidad de la iglesia. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, celosos, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, los cuales sobre todos y por todos y es en todos. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor y celo por la unidad. Pónganse de pie. No apagues, pues todavía me falta algo, perdóname. Discúlpame, René, porque esto que voy a hacer ahora es importante. Pónganse de pie. Hay un pasaje de la Biblia que todos tenemos que leer y no podemos cogerlo livianamente. Y hoy, yo quiero que todos lo evalúen a raíz de esta predicación. Escuche bien, y yo creo que la mayoría de la gente lo ha escuchado, pero es importante. Dice así, 2 Corintios 5:10. Escuche, por favor. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le responde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No está fácil, dice todos. Usted ahí, cuando esté frente a Jesús, yo tengo una situación con mi hermano y le voy a decir, es que yo soy así. Ya yo se lo dije, que lo perdone Dios. Usted piensa con esto livianamente hoy. Usted no piensa evaluarse de que usted va a estar enfrentándose a Cristo y va a justificarse su acción con que yo soy así. Como yo soy así, ¿qué vamos a hacer? No voy a hacer nada. Cuando entendamos nosotros la importancia de estar unidos, nuestro comportamiento va a cambiar. Buscar la unidad requiere esfuerzo, pero va a traer grandes resultados. Un ambiente agradable, donde Jesús sea el centro, es esencial en la comunión entre nosotros, hermanos. El salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando estamos unidos, Dios está con nosotros y fluye a través de nosotros. Nos está bendiciendo con su presencia. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, dice Hebreo, no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Ayuda mutua. Es tiempo de centrarnos en buscar, entender la unidad de Dios. La unidad no es un concepto teológico y dogmático, es algo sencillo. Jesús lo planteó en San Juan capítulo 17. Debemos traducir que estas palabras de Jesús a cuestiones concretas y prácticas. Hablamos ahorita de eso, ¿verdad? De ser concreto, cónsono con lo que estamos predicando. Y es algo que realmente podemos hacer. Entiendo que lo podemos hacer porque nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestro filtro, que nos ayuda a poder entender que Dios por encima de todo quiere la unidad. No simplemente hacer esto una cuestión de muchas palabras bonitas, sino y que rimen con la unidad. La unidad es vital para la iglesia. Hoy los invito a que según hice yo, hagan ustedes. Hoy cojan un espejo y mírense. Mírate. Y no coja esto como un sermón más. Y quiero terminar con esta historia. Una anciana sale de la iglesia y cuando va afuera se encuentra con otra hermana que había tenido que salir unos minutos antes porque le había surgido una situación personal. Cuando va saliendo, la que va entrando le dice, ¿se acabó el sermón? La viejita dice, no, se acabó el culto. El sermón me toca vivirlo ahora. Dale un aplauso al Señor. Hoy los llamo y los invito a que hagamos como esa anciana. Que nos evaluemos individualmente y luego que nos evaluemos como grupo, como iglesia.
¿Qué yo estoy haciendo para que la iglesia permanezca unida? ¿En qué yo estoy afectando a la iglesia? Claro, sabemos que no es fácil, pero yo creo que hoy es un día para podernos evaluar. Vamos a orar. Y si usted tiene una piedra en la mano, tírale al piso, por favor, no me apedree hoy, esperemos otro día. Pero la realidad es que esto era importante. Era y es importante. Como dije ahorita, si la palabra que nosotros predicamos aquí no edifica, no transforma, no confronta, no estamos haciendo nada. Estamos siendo simplemente asistentes a la iglesia los domingos. Así que vamos a orar. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.